cosecha mínima, que fue la consecuencia de que en el mes de marzo de este año hubo 3 heladas casi generalizadas por toda la península, con 10 días de intervalos, o sea que todas las variedades sufrieron, excepto las últimas y en algunas zonas. Por tanto, indica el grave problema de lo que han sido las heladas en el cultivo del almendro en España. Por eso, desde el principio, los objetivos básicos de la mejora fueron 3. Floración tardía, para evitar en lo posible las heladas. Autocompatibilidad, para evitar todos los posibles de la polinización. Y luego, más recientemente, y como necesidad comercial, la calidad del fruto. No solamente tenemos que producir, sino vender a buen precio. Las heladas son un problema que, en fin, no voy a extenderme en ello, pero sí mostrar cómo se ha conseguido retrasos importantes en la floración en las nuevas variedades que se han obtenido. En este caso, pues figuran como referencia Desmayo, Largueta y Marcona, que son las variedades tradicionales españolas de floración temprana, Ferrañés y Guara, que son variedades conocidas y plantadas casi en todas las zonas españolas, se consideraban de floración tardía, pues hace 30 años, y ahora casi se deberían considerar de floración media debido al retraso que se han obtenido con algunas de las nuevas variedades. Como ejemplo, el año 2004, ese año de las grandes heladas, aquí vemos que el 7 de abril, Desmayo Largueta estaba en plena foliación y había sacado las hojas, pero no hay ni un solo fruto. Marcona, pues en las mismas condiciones. Guara tiene algún pequeño fruto, pero también sufrió en nuestras condiciones estas heladas. Sin embargo, Felicia, que florece después de Guara, vemos aquí la presencia de los frutos. Mardía todavía conservaba la mayoría de los pétalos y había nuevas selecciones que entonces empezaban a florecer. La solución a los problemas de polinización deberían ser la autocompatibilidad, pero ya no solo eso, sino la autogamia, la capacidad de una flor para polinizarse a sí misma sin la necesidad de ninguna intervención exterior, ni siquiera de las abejas. Los problemas de la polinización son muy graves, sobre todo en las condiciones españolas, por la distribución de las variedades y la falta de coincidencia de floraciones. Hace ya años un agricultor me dijo, no, si yo ya tengo polinizadores, variedades polinizadoras, y tenía Desmayo con Ferrañés, que no coinciden para nada en floración, que por lo tanto no podían polinizarse la una a la otra. La presencia de abejas, cada vez hay menos y hay que introducir colmenas. Y el tiempo atmosférico. Si hay nieblas, si hay lluvias, temperaturas bajas, que hay que tener en cuenta la época en que florece el almendro, las temperaturas bajas son normales, las abejas no salen. Los datos de California muestran que su producción es inversamente proporcional a la lluvia que se registra en el mes de febrero, el mes de la floración. O sea que si llueve, pues la cosecha disminuye en floración. Con variedades autocompatibles y poniendo una sola variedad en un campo, hay una gran facilidad del manejo de esa plantación, ya que la coincidencia de floración es total en las flores de la misma variedad. No hay que pensar en la distribución de las variedades, en la recolección tampoco, se puede recoger toda la plantación al mismo tiempo, las técnicas de cultivo son las idénticas para todas las variedades, el riego idéntico, los tratamientos fitosanitarios idénticos, o sea, no hay problemas en el manejo. Aquí tenemos un claro ejemplo de dos variedades que no coinciden para nada en floración. Y las abejas, pues que necesitan sus condiciones, no tiene que hacer viento. No sé si por aquí el viento es un problema, pero en el Valle del Ebro es un problema grave en algunos días en la época de floración. Y teniendo en cuenta que las abejas solamente salen si la temperatura es superior a 10 o 12 grados y el viento es menor de 24 kilómetros por hora, pues a veces, aunque parezca que las condiciones son favorables para el vuelo de las abejas,
se limita mucho su capacidad. Por lo tanto, el tener la autocompatibilidad y una disposición buena de la flor que permita su autopolinización son fundamentales. En este caso, tenemos una flor de Marcona, que no es autocompatible, pero aunque lo fuera, no se podría autopolinizar por cuanto se ve, no sé si se ve muy bien, creo que aquí se ve, que el estigma sobresale mucho de las anteras, con lo cual habría una imposibilidad física de contacto entre las anteras y el estigma, y por tanto una imposibilidad de autopolinización. Los problemas de la sequía pues, se resuelven efectivamente con el riego, y a veces se pueden paliar con la utilización de los patrones adecuados. Pero en fin, no vamos a hablar aquí de los problemas del secano, que a veces con unos patrones de un buen sistema radicular se pueden paliar. En cuanto a la calidad de la almendra, hay que tener en cuenta los caracteres físicos, que eran los únicos que se habían considerado en términos generales, que no fuera amarga, en cuanto a los caracteres químicos por su sabor. Sin embargo, hay que tener, los caracteres físicos no afectan a la composición ni al sabor de la almendra, pero sí a los aspectos industriales y comerciales, en cuanto a su tamaño, su forma, el tegumento, una piel muy gruesa o delgada, las pepitas dobles, todo eso son caracteres comerciales a tener en cuenta. Y la dureza de la cáscara, especialmente en el proceso de descascarado. Casi todas nuestras variedades son de cáscara dura, al contrario de las de California, que son de cáscara blanda. Pero hay variedades que presentan un problema, como la Ferraillés, que es la doble capa, que hace que en el descascarado se produzca mucha rotura de pepitas. Las variedades de cáscara blanda tienen problemas de insectos, de pájaros, de hormigas, hongos y polvo que penetran fácilmente a través de la cáscara, lo cual crea problemas de contaminación por aflatoxinas, facilita el enranciamiento de la pepita por el contacto con el aire, y en el descascarado, por el sistema que hay, se produce mucho moteado en el tegumento, con lo cual nunca se suele tener una almendra totalmente cubierta del tegumento después del descascarado de las variedades de cáscara blanda. La doble capa, aquí se puede ver Ferraillés, que tiene como si fuera dos capas, una puesta dentro de la otra, lo cual es un grave problema en el descascarado. El tamaño, en el almendro hay multitud de variedades con mayor o menor tamaño de fruto. Las grandes pues son más valoradas especialmente para producción de láminas, pero las pequeñas también tienen su especial aplicación para la fabricación de tabletas de chocolate. La forma, pues nosotros conocemos básicamente lo que sería más o menos la forma de Marcona y la forma de Largueta, y tiene su importancia también en algunas fabricaciones, especialmente para las peladillas, el tipo de forma que se quiere, que sea muy redonda o muy plana. Antes se querían que fueran muy redondas para poner poco azúcar, ahora quieren que sean muy planas para poner mucho azúcar. El precio del azúcar y de la almendra ha variado mucho a lo largo de los años. En la calidad de la pepita, en cuanto a criterios químicos, ¿qué hay dentro de una almendra? Pues hay grasas, hay proteínas, sales minerales, carbohidratos, vitaminas, hay un montón de compuestos. Y esto tiene su importancia. Los ácidos grasos, sobre todo hay ácido oleico. La composición del aceite de almendra es muy parecido al del aceite de oliva en cuanto a proporción de los distintos ácidos grasos. Y luego también hay tocoferoles y fitoesteroles que son antioxidantes naturales. Hay una confusión muy grande desde el punto de vista nutritivo y salutífero que dice que las nueces son muy buenas para la salud. No son las nueces, son los frutos secos. Porque hay gente que dice que sabe inglés y no sabe inglés. Y entonces traduce nuts por nueces, y nuts son frutos secos. Y son prácticamente todos los frutos secos los que tienen esa buena capacidad antioxidante que dan los tocoferoles y los fitoesteroles. Y yo diría que las almendras se enrancian mucho menos que las nueces, por algo será.
El contenido de aceite varía mucho según las variedades. En las españolas normalmente hay más grasa que en las de California, lo cual es sobre todo interesante para la fabricación del turrón blando. El turrón blando exige variedades con alto contenido en grasa para que se produzca una buena maceración de la masa del turrón blando, mientras que para fabricar mazapán, por ejemplo, se prefieren almendras con menos contenido en grasa. Todo eso son cosas que hay que ir estudiando y determinando con el fin de utilizar la mejor variedad para cada tipo industrial de lo que se vaya a utilizar. Bueno, para centrarnos en los trabajos que se han realizado en Zaragoza a lo largo, pues casi medio siglo desde que empezó Antonio Felipe en el 66, pues en el 87 se sacaron 3 variedades, Guara, Ailés y Moncayo, de las cuales solo Guara ha alcanzado importancia comercial y realmente una importancia bastante elevada según los datos del Ministerio de Agricultura, que en muchos años la producción de Guara, en algunos años se ha acercado o superado el 50% de la producción de plantas por los viveros españoles. Este es el tipo de almendra Guara. Es una variedad con una gran densidad de flor, casi se podría considerar una variedad ornamental, una gran capacidad productiva y una gran eficiencia productiva. Según un estudio que llevó a cabo José Luis Espada de lo que era extensión agraria en Aragón, pues en cuanto a utilización de los nutrientes de suelo, era la variedad más eficaz. En el año 96 se sacaron 3 variedades más, Blanquerna, Cambra y Felicia. La que ha tenido un cierto nombre ha sido Blanquerna, una variedad de gran calidad, florece un poco antes que las otras, pero en algunas zonas se ha considerado una muy buena polinizadora de Marcona. Felicia es de floración muy tardía, pero con el fruto pequeño, el cual ha tenido interés para la producción de grajeas de chocolate y tablas también de chocolate. Ese es el tipo de fruto de Blanquerna, ese es el tipo de árbol productivo. Y en el año 2007 se sacaron 2 nuevas variedades, la Belona y la Soleta, en las que, hemos puesto las mejores intenciones desde entonces. Ambas proceden del mismo cruzamiento de Blanquerna, que es la que he mencionado antes, y una variedad francesa llamada Beldorons. Y aunque son hermanas de padre y de madre, son muy diferentes en cuanto a su forma. Belona tiene un aspecto, sobre todo en cáscara, muy parecido a la Marcona. En pepita es un poco más alargada y más plana, pero es muy parecida a la Marcona. Por eso su nombre termina en ona como Marcona. Ese es el aspecto del árbol, de la cáscara, de las pepitas, las repeladas. Soleta, en cambio, es más alargada, sobre todo en pepita es muy parecida a la desmayo largueta, y como es parecida a la largueta, por eso su nombre termina en eta. En cuanto a cáscara, no es tan parecida a la desmayo largueta, pero sí en cuanto a pepita, y sobre todo en su comportamiento frente al tostado, que es una de las mayores aplicaciones de la desmayo largueta. Ese es el aspecto del árbol, de la cáscara, de la pepita, y un detalle muy importante de esas variedades es su época de maduración. Así como en los otros frutales la fecha de maduración siempre ha sido un factor muy importante, sobre todo para poder tener un escalonamiento en cuanto al suministro al mercado, en cuanto a la mano de obra de recogida de la fruta, etc., ese aspecto en el almendro
prácticamente no tenía importancia. Incluso había en muchas zonas en las que había viña y almendro que se quería que madurara tarde el almendro para poderlo recoger una vez terminada la vendimia. Sin embargo, una maduración temprana del almendro, como es la de Guara, pues facilita mucho todas las operaciones de recogida, ya que la temperatura es más alta, los días son más largos, entonces el secado de la almendra se hace mejor y hay menos peligros de tormentas que puedan interferir en la recogida de la almendra y que mojen la almendra, lo cual luego el secado nos lo complica. Por tanto, una maduración temprana ha sido muy interesante, y no solo de Guara, sino de otras variedades nuevas. Otro problema es que en las grandes fincas, pues el que haya una sola variedad a la hora de recoger, pues puede complicar que se alarga mucho la recolección. Y entonces el escalonamiento de la maduración de distintas variedades es muy interesante, pues para optimizar el uso de la maquinaria de recogida y no tener el agobio de la cosecha en una fecha o en unas fechas determinadas. El problema, la facilidad del almendro es que no hay que recogerlo hoy, porque si no se estropea la cosecha. Uno puede esperar unos días y pueden caer algunas almendras al suelo, pero no se estropea la cosecha, como puede pasar en un melocotón o sobre todo en los frutales de hueso. Los de pepita no es tan complicado. En cuanto a composición, destaca el porcentaje de materia grasa, sobre todo de velona, lo cual, como he dicho antes, para la fabricación de turrón blando es muy interesante, y sobre todo la presencia de ácido oleico en porcentajes muy altos, lo cual desde el punto de vista cualitativo es importante, y la presencia de tocoferoles, que son los antioxidantes. La última, de momento, obtención de nuestro programa de mejora es la Mardía, que procede del cruzamiento de Felicia por Bertina, son una de tamaño de fruto muy grande y otro de tamaño de fruto muy pequeño, con lo cual pues ha salido una de tamaño de fruto intermedio. Ese es el aspecto de Mardía, que se distingue por una época de floración 20 días después de Guara. Es lo que he dicho antes, si hace 30 años Guara, Ferrañés, Tuono, Ferraduel se conservan variedades de floración tardía, ahora están ampliamente superadas por la época de floración como Mardía y otras variedades. Ese es el aspecto de Mardía, es más erecto que las otras variedades. Y una característica muy interesante de su flor es que tiene el pistilo retorcido, que aunque sea más largo que la postura de las anteras, al estar retorcido permite el contacto del estigma con las anteras para tener posibilidad de autopolinización. Ese es el aspecto del árbol, la cáscara, la pepita y algunos detalles de su composición. En cuanto a porcentaje de aceite y de ácido oleico está muy bien, pero no en cuanto a el contenido en tocoferol. Las plantaciones comerciales de estas nuevas variedades son una realidad en otras zonas de España. Aquí vemos un aspecto de una plantación en la que coexistían soleta y velona. Esto es en el tercer verde, cuando iba a empezar el tercer verde de estas variedades. Aquí se ve lo que es la plantación con una variedad a la izquierda y la otra a la derecha. Esta foto está tomada unos meses después, el mismo año. Aquella era, me parece que era a primeros de marzo, y esta debió ser en junio, cuando ya se ven los frutos que tiene en el tercer verde esta variedad. Esto era como eran las ramas con flores de velona en el tercer verde, este como era la de soleta, y luego en el tercer verde como estaba cargado de frutos soleta, quizá exagerado, y esto como estaba velona.
Este es un detalle de una plantación comercial de Mardía en el Cuarto Verde, en el que se ve el aspecto del árbol con los frutos que aparecen allí. Más cercano, uno de los aspectos que tiene Mardía es que el color de los frutos se parece mucho al color de las hojas, con lo cual parece que no tiene los frutos que tiene. Hay que acercarse realmente a la rama para darse realmente cuenta de la cantidad de frutos que tiene. Ese es un aspecto de Mardía, una foto tomada en agosto de 2007 en secano. El año 2007 también fue un año, como muchos otros, muy seco, y a pesar de estar en secano y en estas condiciones, el árbol tenía un aspecto pues muy nada mustio. Esta es una plantación de soleta en caspe de 80 hectáreas, para ver ya la extensión comercial que tienen algunas de las plantaciones. Una de Mardía en nonaspe de 18 hectáreas, ya en los días finales de la floración se ve que todavía queda algún pétalo allí. Y sobre todo tener en cuenta una cosa: según los datos del Ministerio de Agricultura, la producción de plantas de vivero por los viveros españoles, se ve que el porcentaje de plantas procedentes de planes de mejora se está moviendo pues alrededor de un 70%, lo cual quiere decir que se han introducido realmente esas variedades en la producción de almendra de España, y con la diferencia de que las variedades procedentes del programa francés han ido disminuyendo a lo largo de los años. Ferragnés, Ferraduel, Lorán son las variedades francesas, mientras que las de programas españoles pues han ido subiendo a lo largo de los años. Estamos hablando de calidad. Pues este año, esta campaña pasada, pues los precios de la almendra han sido pues muy buenos. Si tenemos en cuenta pues una media que pueda ser de las comunas alrededor de 6 euros, pues a mí me consta en algunos casos que se han pagado 7,5 euros por soleta y 8,2 por melona en el mismo periodo de tiempo cuando se pagaran estos precios, lo cual quiere decir que la calidad al final también tiene una compensación económica. Y con esto pues he querido dar un repaso a la necesidad de la mejora para resolver los problemas de cultivo y cómo esos resultados de la mejora se han traducido como hechos reales en el campo. Muchísimas gracias, don Rafael.